Hola, y gracias a todos por venir con este clima tan inclemente. Este es el último encuentro de la primera etapa de Arte para el Fin de la Historia, Aliens, Cripto y Baños Secos. Entonces, esta última charla se llama Fluidos y está a cargo de Elena, que está acá, y de mí misma, que estoy acá. Vamos a ver cómo se desarrolla. En las mesas hay papel y lápiz para que ustedes puedan tomar anotaciones sobre lo que se dice y va a haber como algo que puede pasar con esos papelitos que ya pues verán y ustedes deciden de qué manera intervienen o no con esos papelitos, si los guardan, si los comparten, si los tiran, etc. Entonces, pues nada, hagámosle. Bueno, pues yo me paro porque necesito un poco la proyección. Bueno, tengo todo esto para leer, así que espero que no tengan sueño. No, mentiras. Bueno, este pequeño texto se llama Statement, porque cada vez que veo una convocatoria me dicen que mande mi statement. Entonces, es un mal chiste. Statement. Quisiera... No, esperen. Ahora sí. Quisiera una filosofía de destellos. Textos diseminados por aquí y por allá. Luciérnagas en la noche habitando diferentes planos de un paisaje iluminado tenuemente por la luna. Uy, eso estuvo un poco cheesy. Una filosofía que se parezca al gran laberinto de Oiticica. Una filosofía horizontal, espacial, desplegada por el mundo, formando una red apenas perceptible, llena de conexiones sutilmente insinuadas, pero nunca llevadas verdaderamente a cabo. Como uno de esos sets de piezas para armar que otra mente cuerpo montará en su medida o desmedida. Una filosofía que diga algo certero en cada uno de esos golpes sembrados en el espacio, pero que no pretenda decir su totalidad. Una filosofía sin tema, ni estética, ni ética, ni política, ni teorética, ni medieval, ni del siglo XVII o del XVIII. Es que me iba a presentar un concurso y entonces pedían a alguien que supiera de filosofía del XVIII. Yo como... ¿Por qué es una filosofía que se mueve en enjambre? No, porque es una filosofía que se mueve en enjambre, que busca los hilos sueltos dejados en cada uno de esos lugares o momentos y los dispone en modos no pensados, revelando filosofías fantasmas, dejadas por comenzar, convertidas en susurros debilitados por el tiempo, pero que todavía pueden gritar. Una metafilosofía conceptista que haya correspondencias entre filosofías disparatados. No, entre filosofemas disparatados. Una filosofía saltarina que no se porta bien, que no se ocupa de la casilla asignada, referencia al estructuralismo, que se mete por debajo del terreno de las filosofías disciplinadas y lo llena de tantos túneles que no les deja sino la opción de ponerse a danzar. Bueno, a danzar. Entonces, ¿quién quiere este pedazo? ¿Quién lo quiere? Vamos a ver. ¡Oh! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién quiere más? ¿Quién más? Soy para todo el mundo. Bueno, Uy, pero estamos súper... Lo fluido es algo asociado por lo general con algo positivo, algo que es progresivo, algo que resiste.
y se pone en contraposición con lo fijo y con lo estable, que está por lo general asociado a algo conservador y normativo. Pero lo fluido, digamos que tiene la particularidad de poder ser al mismo tiempo experiencial, conceptual y material, y en lo fluido se encuentra la manera, digamos, de tal vez unir lo conceptual con lo material. Es una cosa que se puede meter entre las grietas, entre los intersticios. Y hoy no hablamos mucho de lo fluido, pero en el siglo XVIII justamente el mundo era concebido como un fluido. Entonces era el fluido eléctrico, el fluido del éter, y ese fluido era lo que lo constituía todo. Entonces, ¿por qué hoy en día ya no hablamos tanto como del mundo como un fluido? Porque se están secando los ríos. ¿Por qué? ¿No? Claro. Bueno, los últimos años dentro de mis tareas de docente he estado dando clases en la licenciatura en lenguas modernas y entonces, bueno, mi objetivo es como presentarles formas de pensar de este lugar que llamamos las francofonías, formas de pensar que pueden ser creaciones, poesía, literatura. Pero claro, llegamos al momento, porque las clases son en francés, ¿no? Entonces siempre llegamos al momento en que, y la pronunciación, profesora, y entonces ustedes saben que el francés pues tiene esos fonemas extraños, que es que la U, que la y entonces yo les digo, miren, yo voy a hacer una boca como de besito. Y mis estudiantes son todos. En el relato, Un rey escucha, Italo Calvino escribe que la voz proviene ciertamente de una persona, única, inimitable como cada persona. Una persona viva, garganta, pecho, sentimientos que envía al aire esta voz, diferente de todas las demás voces. Rutinariamente ignorado por la filosofía, con algunas raras excepciones, el fenómeno de la singularidad de la voz no escapa al escrutinio del narrador de Calvino. Reconocer a alguien por el sonido de su voz es una experiencia cotidiana para todos nosotros. Bueno, el texto dice todos nosotros, pero el análisis vocal electrónico, que se hizo famoso por su uso en las investigaciones policiales, se basa en este hecho elemental. El bebé reconoce la voz de su madre en sus primeras semanas de vida. Este reconocimiento, que al fin y al cabo es mutuo, representa también la comunicación de una corporeidad que, por ser única e insustituible, se expresa vocalmente. Incluso antes de comunicar algo a través de la palabra, ya sea un significado mental o un estado emocional, los seres humanos se comunican con sus voces, lo que nos hace animales. Bueno, este es un texto de Adriana Cavarero, la filósofa esta de Diotima, la filósofa feminista italiana, se llama The Vocal Body. Y pues es que a mí esa cosa de la U, o sea, me fascina cómo esta máscara modifica la voz, ¿no? O sea, como, por ejemplo, así a mis estudiantes entonces me dicen, ¿cuál es esa E, profe? Es la E, porque esa se llama aguda y la otra es grave, pero entonces es más fácil, ellos siempre se confunden. Entonces, no, es esta, es esta. Pero esa está en español, ¿no sabían? Uno dice queso, guerra. Queso, guerra. Lo fluido está intrínsecamente ligado al cuerpo, a los gestos, a las manos, a la sangre, al pipí, a la sangre menstrual, a la leche materna. Y digamos que hay más fluidos femeninos que fluidos masculinos. Entonces, por lo general,
esa idea del fluido está asociada al cuerpo femenino. Y ahí hay como una potencialidad interesante que por lo general ha sido más bien aplacada por el falocentrismo patriarcal. Pero en el fluido, en la idea del fluido está la potencialidad de retomar esos discursos, darles la vuelta y recordar que el cuerpo, como el fluido, es diluible y también diluye, es pasivo y es activo, es incontenible, indeterminable y es una multiplicidad que permite transgredir y confundir los límites. Y yo no iba a hablar de una anécdota, pero después me dijeron que sí, de una anécdota de un texto y que no sé si es real o no. Pero entonces leí que aparentemente Freud, pues que no me parecería extraño del señor, porque pues ya sabemos, decía que toda esta fluidez que emana de los cuerpos femeninos vuelve a las mujeres estúpidas. Pues eso me recuerda que yo también leí otra anécdota. No sé si la voz es un fluido, podría ser, ¿no es cierto? Pero resulta que en los últimos 50 años, parece que a nivel global, y digo global, no digo mundial, digo global, la voz de las mujeres se ha vuelto más grave. Ha bajado como 30 Hz. Bueno, los investigadores piensan que esto se debe a que ahora tenemos acceso a lugares de poder, somos académicas. Entonces hablamos más grave. Pero también hay un estudio que dice que las mujeres de voz grave pues le caemos mal a la gente. Entonces, pues yo, de verdad que yo lo he intentado, o sea, hago mis ejercicios, ¿cierto? Para ver si la voz se me vuelve un poquito más aguda. Pero pues no funciona, o sea, sigo cayéndole mal a todo el mundo. En 2021 me invitaron a participar en la exposición Dos Velocidades, Historias del Movimiento LGBTI en Colombia, que se llevó a cabo en el Museo Nacional. Entiendo que yo era la única artista intersex de toda la exposición. Yo era la cuota. A mí siempre me cogen de cuota. Tenemos a la cuota queer, pues para la gente es lo mismo, ¿no? O sea, intersex, queer, trans, lesbiana, o sea. Además yo tengo todos juntos, ¿no? Soy la super cuota. Mi obra consistía en una performance. Después de muchos años, me propuse fijar mi historia por escrito, porque a veces uso términos tan ampulosos, bueno, aún sabiendo que estaría a medio camino entre la ficción y mis recuerdos. Cuando por fin lo logré, decidí que cortaría el texto en pequeños fragmentos numerados de acuerdo a la secuencia dada por la narración misma. Le pediría a cada uno de los asistentes a la performance que escogiesen un número y que me dijeran en qué parte del cuerpo pegarles el fragmento correspondiente. Sí, pues yo iba ahí diciéndoles como, ¿quieres un oráculo? Entonces algunos me miraban mal, otros me decían, ¿qué tengo que hacer? Dime un número. Entonces me dan un número, entonces, y entonces le tocaba el fragmento tal y le decía, ¿dónde te lo puedo pegar? Entonces me decía, no, acá, vámonos. Bien. Los fragmentos se irían entonces intercalando, deshaciendo la secuencia narrativa. Como habría otras obras en la sala, había otras obras, sí. Los espectadores permanecerían en ella tiempos diferentes. Algunos incluso partirían antes de que los otros intentasen reconstruir el texto. De modo que mi narración quedaría llena de vacíos, como sucede con mi propia historia. El equipo curatorial del Museo Nacional me dijo que no era posible llevar a cabo mi performance por motivos de bioseguridad debido al COVID-19. Me tuve que limitar entonces a enviar unas fotografías de la performance, un audio explicándola y en código QR se encontraría mi especie de autobiografía.
Sí, yo sé. Tiempo después, allá sí, porque me dijeron la fecha de la inauguración, pero nunca recibí la invitación, la pieza informativa. Tiempo después vi la invitación a la inauguración de la exposición. Se trataba de una performance donde participaban artistas drag, queer y transformistas. Y yo, como así, ¿no? Que la bioseguridad, que no sé qué. Se me marginaba en una exposición hecha presuntamente en el nombre de personas como yo. ¿Cuál era la razón? Es porque no me trepo. Bueno, no sé si saben qué es treparse en el contexto de LGBTIQ++++. Treparse es como este acto de hacer drag, ¿no es cierto? De un cuerpo masculino que se trepa de femenino, un cuerpo femenino que se trepa de masculino. Pero entonces, ¿de qué se trepa una persona intersex? Bueno, el problema de lo fluido es de todas maneras un problema del género o de los géneros, ¿no? O sea, eso no hay nada que hacer, pero a mí sí me gustaría como ampliar esa mierda. Pues como que, porque yo no iba a hacer esta charla la iba a hacer otra persona, pero tuvimos como problemas de programación, de fluidez, de programación, de gente que tiene ocupaciones, etcétera, y finalmente la hice yo y yo dije, pero yo no quiero, ni es mi lugar tampoco hablar como de lo fluido en el género, pero pues de ahí parte lo fluido, pero si es un problema del género y de los géneros, se puede decir que es un problema de las gentes, ¿no? Las gentes somos casi todos. Más o menos. Hay gente que no es gente, pero bueno. Y entonces yo le decía a Elena, hey, yo quiero hablar de la multitud, de la multitud como fluido, como pensar la multitud como fluido y ¿qué pasa si uno piensa la multitud como fluido en esa idea de lo fluido que es lo que se mete entre los intersticios, que está en constante cambio, que no se deja atrapar, etcétera? Y digamos que, bueno, importante distinguir a la multitud del pueblo, importante distinguir a la multitud de la masa, importante entender a la multitud como esta potencialidad, pero que es una potencialidad también sumamente problemática, porque la idea de la multitud es que es heterogénea, ¿no? Que parte de las diferencias, que muchas diferencias coexistiendo juntas en red generan una multitud con la potencialidad de cambiar los modos hegemónicos del vivir juntos. Pero dentro de toda esa diferencia, y si propendemos por tanta diferencia en el contexto neoliberal, también lo que estamos haciendo es crear infinitos nichos de mercado para la reproducción infinita del régimen neoliberal. Entonces, la multitud, ¿cómo resiste? Y la diferencia, ¿cómo resiste a convertirse simplemente en un nicho del mercado? ¿Cómo hacemos para que la multitud no sea una herramienta para estas políticas del reconocimiento, que terminan volviéndose políticas fachoides un poco de la ultraidentificación? Fluyendo, chinos, hay que fluir. Si la diferencia fluye, no. Pero es que, yo no sé, pero yo encuentro que la sociedad de pronto colombiana es muy... Ay, ¿le pueden pasar el micro al, la por favor? cuestión de, yo no sé si todo se vuelve religión, todo el mundo empieza como a creerse las vainas y a seguir, uno tiene que haber un dogma. Y entonces tú no lo estás haciendo bien, tú no eres suficientemente indígena, tú no eres suficientemente esto, tú no eres suficientemente lo otro, y siempre empiezan a crear reglas donde pues no debería haber realmente, no sé. Sí, yo sé, pero yo creo que el problema es que no conocemos nuestra voz. Entonces, fíjense, tenemos un aparato vocal impresionante, o sea, esto no, la voz no está acá. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer esto, ¿no?
sea, ¿vieron? Si yo me pongo abajo, pues entonces se distiende todo esto. Y entonces pues suena más grave, ¿cierto? Entonces, yo creo que el problema es que la gente no sabe usar su voz, porque no sabe usar su cuerpo. Y como no sabe usar su cuerpo, pues entonces pues suceden esos regímenes, yo creo, no sé. No sé si me entienden. Yo no acabo de leer mis preguntas, así que las voy a leer porque voy a insistir. Hágale. Entonces, ¿por qué es que no me dejaron hacer mi performance? ¿Cuál era la razón? Es porque no me trepo. ¿De qué se trepa una intersex? ¿Tienen que treparse todos los artistas LGBTIQ+? ¿Lo revolucionario está solo en la expresión de género? ¿Qué pasa con el cuerpo entonces? Concentrar todo en la expresión de género no hace que el cuerpo sea reducido a una especie de sustrato inmodificable, inacible, ya dado. ¿En qué modo contribuye la escena artística a la exotización de personas como yo? ¿No es a veces el espectador de arte una especie de turista ávido de clichés y de selfies proporcionados por una industria cultural? Porque, o sea, fíjense, ¿cómo era la cosa? Sí, cuando uno piensa la cosa así, ¿no? Como un cuerpo que ya está dado y ese cuerpo performa un género. Ok, yo estoy de acuerdo, la teoría queer me encanta, me parece súper bien, pero está uno repitiendo la ontología cartesiana. Sí, el cuerpo ya está dado, fijo, reducido a una cantidad de leyes físicas. Y lo fluido, ¿cierto? Lo que puede devenir, lo que se puede transformar, eso es el género, o sea, esa performance, esa expresión, eso que le pongo encima, pero el cuerpo ese ya está, o sea, seguimos en Descartes, Descartes. Ese triple hijo de puta, perdón. Entonces Descartes, que justamente es como uno de los grandes papás del binarismo, ¿no? De ese problema como cuerpo, alma, hombre, animal, cultura, naturaleza. Y el binarismo, pues, ¿qué hace? Pues reproducir regímenes de dominación, porque en el binarismo siempre está puesto el sujeto dominado junto al sujeto dominante. No hay como un binarismo de iguales. El binarismo no funciona por iguales, funciona siempre por contraposición de poder. De nuevo, lo fluido es una forma de enfrentarnos a ese binarismo. Pero lo fluido no se puede convertir en una reproducción infinita de individualidades atomizadas. Ese es como el punto en el de donde hay que resistir. Perdón, otra vez, ¿puedes repetir esta parte? Que lo fluido no se puede convertir en una multiplicación o proliferación de individualidades atomizadas, de individuos que no se agencian unos con otros. Pero también, o sea, es que la cosa es complicada, porque entonces es como, chévere, agenciémonos, pero no nos volvamos masa. Chévere, seamos diferentes, pero no nos volvamos nichos de mercado. Entonces, ¿cómo, desde dónde podemos generar esas resistencias o vivir en esas contradicciones? Yo creo que en la creación y en la liberación de la imaginación se encuentran algunas respuestas a esos problemas. El problema es el puto método para llegar ahí. Ese es el problema que hay que dilucidar. En ese método puede haber, en la búsqueda de ese método, puede haber la importancia de entender o explorar la relación entre cuerpos, tanto humanos como no humanos, como fenómenos discursivos, y entender que todos los cuerpos y toda la materia es un fenómeno discursivo. Pues mira, yo creo que cuadra. Una vida solo contiene virtuales.
está hecha de virtualidades, de acontecimientos, de singularidades. Lo que llamamos virtual no es algo que carece de realidad, sino algo que se compromete en un proceso de actualización siguiendo un plano que le da su realidad propia. Gilles de la inmanencia a una vida. En la anterior cita, actualización se refiere a la forma concreta que algo va tomando, al modo en que se va actuando, realizando. Al decirnos que se actualiza siguiendo un plano que le da su realidad propia, ¿cómo se dice, Natalia? Deleuze. Deluxe, me dijo alguien. Deluxe. Ese tal Gil Deluxe. Gil Deluxe. Al decirnos que se actualiza siguiendo un plano que le da su realidad propia, Gil Deluxe quiere indicar que lo virtual no está determinado por leyes o principios que lo trascienden, sino que la configuración de su despliegue es inmanente, es decir, está dada por el mismo modo en que se va actualizando. Es posible pensar el cuerpo de esta forma, como un virtual, el cuerpo virtual. Es un poco lo que yo les quería contar, lo del cuerpo virtual. Lo del cuerpo virtual sería un cuerpo cuyas formas de actualizarse no están dadas a priori, sino que se despliegan a partir de su propio plano de existencia, que llama Deluxe, un plano inmanente, ¿cierto? No es trascendente, no hay un principio por allá en el hiperuranio que dice los cuerpos son así, X y Y, o yo no sé qué cosa, sino que cada cuerpo se sexúa como se le da la gana. ¿Cierto? Claro, esto significa que, muy cartesianamente, nos molesta que el cuerpo haga lo que se le da la gana. ¿Cierto? Que el cuerpo le salgan arruguitas a los 40 y pico, o pues que ya toca que teñirse el pelo, o no, pero pues que está ahí el pelito blanquito, y nos molesta, pero fíjense que eso es anticartesiano, porque eso significa que no es la mente que es libre y fluye, y el cuerpo que está determinado por leyes físicas, sino que el cuerpo hace lo que se le da la gana, y de pronto lo que tocaría hacer es, en algún modo, ¿cómo se diría eso? Sí, la danza esa del inicio, tocaría danzar con el cuerpo como él va fluyendo, pero no es que el cuerpo esté determinado por leyes sociales, físicas, no sé, etcétera, sino que pues es un fluir en el que estamos, en el que vamos. Bueno, algo así. Es algo así, porque el cuerpo que sí está determinado, el que nos dicen como mujer, hombre, estudiante, artista, loco, esquizofrénico, proletario, todas esas cajas están construidas, bueno, por esto que se llaman esas cosas que llamaba Foucault el biopoder, justamente para truncar el fluido, truncar ese otro término de Gilles Deleuze, el devenir, ese término, el devenir que es una herramienta para lo fluido, pero el devenir no hay que entenderlo como una especie de autodevenir o autotransformación, no como esta cosa como nueva era de
ay, es que estoy meditando todos los días para devenir más etérea en mi estar en el mundo. No, el devenir, digamos, es para Gil Deluxe, sería como siempre una manera de resistencia a estas cajas de la biopolítica y sería siempre un devenir subalterno, digamos, por decirlo de algún modo. Siempre es un devenir, si eres hombre, pues un devenir mujer, si eres adulto, un devenir niño, si eres humano, un devenir animal, y así para, digamos, liberarnos de las cajas que no nos permiten el fluir. Digamos que el devenir es siempre un advenir y es un aumento de la potencia de vida. Es como una cosa linda que dice este man. El man dice muchas cosas lindas, pero a mí me gustaría que no fuera un hombre blanco. No, no es Spinoza, pues lo es retomando Spinoza, pero bueno. ¿Qué hace que suceda el devenir? Siempre es un evento o un acontecimiento, como dice Elena en algún momento de sus textos, en algún momento lo dirá, y ese acontecimiento o ese evento se da a través del encuentro, pero no es un encuentro así como, ay, hola, ¿cómo estás? No, es un encuentro un poco más liminal, digamos, y que sucede entre algo que no me es tan familiar. O sea, poder encontrarme con una planta, producir un momento de encuentro con una planta, con un insecto, etcétera. No es una cuestión de relacionarnos simplemente los unos entre los otros, sino que sí hay una necesidad de expandirnos un poco más hacia lo no humano, hacia cómo nos podemos asemblar con la materia vibrante que está a nuestro alrededor. Esa profesora habla mucho. Yo no alcancé. Pucha. Entonces, pues a partir de mi corporalidad intersex, que evidentemente desde el inicio estaba diciendo, yo no estoy aquí, yo no estoy allá, ¿por qué me cortan? ¿Por qué me cosen? ¿Por qué quieren meterme aquí o allá? Yo fluyo, o sea, déjenme ser, no sean cabrones. Pues a partir de ahí quiero plantear este concepto del cuerpo virtual como entonces un fluir de la materia, ¿cierto? No el fluir del género, se me salió lo políticamente incorrecto, sino el fluir de la materia. Eso. Fragmento de un texto que escribí durante el estallido social. Pensándolo bien, es muy pertinente que me haya acordado de los hongos, pues creo que el acontecimiento al que asistimos, el estallido social como algunos lo han llamado, está siendo generado por la emergencia de lo que podría llamar un micelio colombiano. No, Elena, lo que tienes que hacer es intentar que sea más aguda la voz. Me explico. Lo que solemos llamar hongo no es el hongo, es la seta. La mayor parte del hongo está por debajo de la tierra. Se trata de una red de filamentos, el micelio, que puede llegar a ser milenaria y pesar toneladas. A ver, espera, esto tiene que funcionar. De esta red, no, Elena, ese es un falsete. De esta red enorme surgen las setas que confundimos con el hongo. Del misterio. Así, imaginamos que nosotros, el término nosotros, se refiere al conjunto de los individuos que logramos percibir, nuestros yoes individuales, estos yoes atomizados de los que hablaba más. Pero se nos olvida la parte del hongo que ha estado sumergida en latencia. El régimen que nos oprime
Bueno, esto lo escribí durante el estallido. Yo sé que ahorita llegó Petro, pero... El régimen que nos oprime va aplastando constantemente las setas que hablan de su cuerpo subterráneo, que sospechan que somos algo más que individuos, que intuyen el micelio imperceptible pero portentoso que además se conecta con los cuerpos subterráneos de otros seres. Así como los filamentos de los hongos suelen conectarse con las raíces de los árboles, ayudándose mutuamente, simbiosis, siendo parte de algo más que hongo y árboles, siendo bosque, selva, montaña, tierra, como mi alucinación. O sea, claro, la alucinación de que uno come hongos y entonces yo me acuerdo que uno comía el hongo, entonces uno estaba, ¡ay, Dios mío, qué me pasa! Y de repente se ponía uno ahí contra la hierbita y decía, ¡ay, soy la hierba, soy la montaña, soy el río, soy todo, soy la tierra, copulo con la tierra, toda esa cosa! Esa es la alucinación, pero resulta que no es una ficción, resulta que eso es real. Exactamente. Nuestro cuerpo subterráneo es la potencia capaz de quebrantar la ficción del régimen. Sí, la ficción es los individuos. La alucinación es la conexión. Pero ¿qué es lo real? ¿La ficción o la alucinación? Por eso, al asesinar nuestros cuerpos individuales, también intenta adormecer nuestro enorme cuerpo subterráneo, como generándonos una especie de reflejo condicionado. Si te atreves a despertar al cuerpo subterráneo, te mueres. Y así lo vamos olvidando y olvidando su potencia. Pero al parecer nuestros cuerpos individuales siempre guardan la intuición del cuerpo subterráneo. Así como las setas están pegadas al micelio y surgen de él. Y de golpe el cuerpo subterráneo está ahí de nuevo. Y su fuerza es telúrica. La tierra tiembla. La tierra se sacude el régimen que se intenta aferrar a ella con sus garras asesinas. Y es que la multitud no es esta idea de la marcha. La multitud es en realidad esa red subterránea del micelio y de alguna manera tenemos la intuición de la red subterránea del micelio y esa potencialidad existe, pero la confundimos con su manifestación de setas, de la misma forma en que confundimos al hongo con la seta. Entonces, digamos que uno a veces cuando ve ese concepto de multitud de Negri dice como no, pero es que este viejito pues en los 90s estaba ahí tramado con el internet y decía no, uy, la chimba, la red. Esto se puede, nos podemos unir como un proletariado globalizado que va pero si subvertimos ese discurso que a primera vista vemos como esta utopía como post-internet y lo llevamos a la materia vibrante, a la materia del micelio, a la materia de esos átomos que nos unen a nosotros con todo lo viviente, pues podemos encontrar la potencialidad subversiva de lo fluido y del soplo. Fragmento del derecho a una biología menor. Del derecho a una biología menor, pues es esa especie de autobiografía que escribí, pues no es una autobiografía porque pues yo nací, entonces a los 3 meses me estaban cortando, cosiendo, diciendo que tienes en medio de las piernas, mariquis, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre nacer así? Entonces me estaban cortando y cosiendo, pero pues después me ocultaron todo, ¿no? Es como, ¿yo por qué tengo esta cicatriz tan rara, mamá? Pues no sé, límpiate. Entonces tengo un fragmento de eso. En cuanto a la inclusión de las personas trans en los medios, H es mi alter ego, mi alter ego. En cuanto a la inclusión de las personas trans en los medios, pero la H es muda, ¿no? O sea, pero la H muda, o sea, la H es muda, pero la H muda. O sea,
cuanto a la inclusión de las personas trans en los medios, H prefiere ser precavida. Sí, porque hoy en día hay personas trans por todas partes, ¿no? Si la sociedad de control, que es precisamente nuestra sociedad globalizada de la información, es una sociedad postdisciplinaria, como lo postula Gilles Deleuze, sería lógico pensar que el género, que es precisamente un dispositivo que disciplina los cuerpos de acuerdo con sus genitales, se flexibilice adquiriendo un carácter postdisciplinario sin por ello liberar necesariamente ninguna singularidad. ¿Cierto? O sea, fíjense, la sociedad del control podría funcionar muy bien con esto de la performance de género y la expresión de género. Bueno, ahí es donde yo soy políticamente incorrecta. Así, asistiríamos a la normalización, la autorización a ser figuras públicas a través de los medios de ciertas figuras trans, sin asistir a la denormalización de los normales. H piensa en su insensibilidad a los andrógenos. Es un concepto de personas intersex. Significa que aunque su cariotipo sea XY, sus tejidos son menos sensibles a las llamadas hormonas masculinas que la mayoría de los cuerpos humanos. Masculinas entre comillas, porque pues todas las chicas tienen testosterona, hasta que parece que en la menopausia también la testosterona, qué loco, ¿no? O sea, uno pensa, sí. De hecho, parece que primero disminuye la testosterona antes que el estrógeno. Entonces, todas las stars de Hollywood toman testosterona, pero los ginecólogos y las ginecólogas esconden eso porque no le van a dar testosterona a las mujeres. ¿Cómo se le ocurre? O sea, solo a las stars de Hollywood. Usted, mujer normal, no necesita testosterona porque su líbido pues vale huevo. Bueno. Su caso, o sea, el caso de H, ¿no? Es el de una insensibilidad parcial, pero existe el de la insensibilidad total. O sea, que la persona nace y entonces así te da cariotipo XY, o sea, no, sus células no reconocen las tales hormonas masculinas. En este caso, la persona es asignada como mujer al nacer, dado que presenta una vagina, una vulva, una vagina, y su intersexualidad es en general desconocida hasta la adolescencia, cuando, al no menstruar, se descubre que no tiene útero o que tiene uno incipiente, ni ovarios, sino testículos alojados en el abdomen. O sea, hay mujeres con testículos, pero no trans. O sea. Para H, la insensibilidad total a los andrógenos implica una gran paradoja. En general, si se le administra testosterona a cualquier persona asignada mujer al nacer, ésta se masculinizará. Que después uno puede decir que es masculino, que es femenino, pero pues que le saldrá pelito, que sí, la distribución de grasa será más androide, como dicen los médicos. Esto, sin embargo, no sucede con una persona completamente insensible a los andrógenos. El cuerpo de estas personas no responde a los andrógenos, luego no puede masculinizarse, entre comillas. Paradójicamente, entonces, solo ciertas personas clasificadas como intersexuales por la medicina serían puramente, entre comillas, femeninas. Y paradójicamente, estas personas poseen un cariotipo que es clasificado como masculino. Sí, o sea, como así, o sea, hay personas que nunca se podrían masculinizar con hormonas, o sea, pues son súper femeninas, pero pues tienen cariotipo XY. A mí eso como que yo no entiendo. No. El resto de las personas con un cariotipo XY pueden feminizarse. O sea, todas, o sea, tú, bueno, yo no sé, estoy presuponiendo. Todas las personas con cariotipo XY pueden feminizarse, todas. Tomando estrógenos, así como las personas con cariotipo XX pueden masculinizarse tomando testosterona. Todas, ¿cierto? Excepto las que tienen intersexualidad. ¿Cómo así? O sea, las personas intersexuales no se pueden masculinizar ni feminizar, pero todas las otras sí pueden pasar de un lado al otro. O sea, en realidad todas son intersexuales y las verdaderamente puras
son las intersexuales. ¡Juepucha, se me reventó la cabeza! ¿Yo qué hago si es la biología? Ahorita te... Es que la materia no es pasiva. La situación más común, por lo tanto, es la de no ser ni puramente femenines ni puramente masculines, entre comillas, la de situarse en una masculinidad o feminidad relativas que están siempre en la posibilidad de transformarse en su presunto opuesto. Sí, o sea, el sexo sería un acontecimiento que está ahí sobrevolando, virtual, como decíamos ahorita, virtual, y que en cualquier momento podría actualizarse en modos inesperados. Esta posibilidad natural, inscrita profundamente en todas las células del ser humano, en sus genes, o sea, fíjense, en los genes está inscrito que el sexo es virtual, o sea, que pues hace como se le da un poco la gana, que no se sabe, que podría estar en la posibilidad siempre de ser otro. No, en los genes no está inscrito que es esto, A y B, está inscrito que siempre puede ser otro. Esta posibilidad natural inscrita profundamente en todas las células del ser humano, en sus genes, es reprimida por la cultura y su policía de género. O sea, el género es una policía. Uy, se acabó. Sí. Oh. Buenísimo. Llegó la policía. Pues la policía es justamente todo ese problema de los binarismos, una vez más, de las cajas disciplinares de los sujetos, de las cajas disciplinares que nos pasan de sujetos a individuos que tienen que definirse como algo para poder venderse, para poder asociarse, para poder recibir bienes. Pero pues esa policía lo que busca justamente es como apaciguar a la materia. Pues los genes, las células, todo eso hace parte de lo mismo que constituye al muro, que constituye al árbol, y todo eso está en un fluir constante hacia otra cosa. Digamos que a veces al fluir le pasa eso, se cae en la mitad de su transcurso, pero caerse en la mitad del trayecto no quiere decir que no fluya, y la caída también hace parte del devenir hacia algo más. Ahora, ¿cómo hacemos para retomar, para poder retomar o reapropiarnos o coger las armas de nuevo de la materia vibrante, para reconocernos a nosotros como parte de todo lo que es humano y no humano, y en ese asociarnos con el resto de los átomos, encontrar el potencial subversivo de liberación que estamos buscando. Chévere, chévere. Mira, te traje este fragmento para ti. Se llama, bueno, después le digo cómo se llama, porque adivinen de quién es. De Gilda. Sí, aprendieron, ¿no? En fenómenos históricos como la Revolución de 1789, o sea, eso no es de acá, o sea, aquí fue en 1810, ¿no? Pero bueno. Pero cerquita, con 30 añitos. ¿Verdad? La Comuna de París, que dice que fue un momento anarquista. Eso no hemos tenido por acá, la Comuna de París. Qué vaina. Pues seguramente antes de que llegaran esos que nos están Exacto, antes sí había momentos anarquistas. No, había anarquía. Había tal vez, o pequeñas células anarquistas, sobre todo como en este territorio en el que no había como presencia de grandes imperios. Claro. Pero no sabemos muy bien. Bueno, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En esos fenómenos históricos hay siempre una parte de acontecimiento irreductible a los determinismos sociales, a las series casuales, dice acá, pero es causales.
¿quién carajos tradujo esta mierda? Bueno, pues podría ser. A los historiadores no les gusta esta dimensión. Ah, no, yo sé, Word debió cambiarlo cuando lo copié. A los historiadores no les gusta esta dimensión, así que restauran retrospectivamente las causas. O sea, si se imaginan, o sea, el historiador siempre está deshaciendo los acontecimientos. Uno creería que el historiador, pues, no sé, en algún modo los reconstituye, los deshace porque los remite a causas. O sea, deshace lo que es un acontecimiento. El acontecimiento es una irrupción en las cadenas causales. Exacto, y lo aplana. Pero el propio acontecimiento se encuentra en ruptura o en desnivel con respecto a las causalidades. Es una bifurcación, una desviación de las leyes, un estado inestable que abre un nuevo campo de posibilidades. Prigogine ha hablado de estos estados en los cuales, incluso en la física, es que te lo traje porque tú querías lo de la cuántica, incluso, las diferencias mínimas se propagan en lugar de anularse y fenómenos absolutamente independientes entran en resonancia, en conjunción. En este sentido, aunque un acontecimiento sea contrariado, reprimido, recuperado, traicionado, no por ello deja de implicar algo superable. Son los renegados los que dicen, ha quedado superado. O sea, hay gente que piensa que el estallido social se superó y que entonces llegó Petro. Yo lo digo desde una posición de izquierdas. Pero el propio acontecimiento, aunque sea antiguo, no se deja superar. Esa apertura de lo posible acontece en el interior de los individuos, tanto como en el espesor de una sociedad. Sí. Por ejemplo, esa vaina como, bueno, lo del estallido social se acabó porque llegó Petro, pues es una gran falacia. Pero digamos que si uno lo ve solamente en los términos políticos y no expandimos nuestro pensamiento para poder entenderlo desde la frustración del micelio, desde la frustración de ese micelio que se empezó a poder manifestar o a emerger, y de pronto con la llegada de un presidente, o sea, con la misma mecánica de la revolución, del ciclo eterno de la revolución, que es una pereza, decimos como el acontecimiento se solucionó porque se eligió un presidente de izquierda, pero el acontecimiento no se soluciona porque es que el problema es que mientras estemos en el mismo tipo de gobernanza que está hoy en día más mediada por una gobernanza globalizada, justamente por el imperio del que hablan Negri y Hart, que ya no es un problema de imperio de Estados-nación, sino que hay una gobernanza globalizada que es completamente independiente de cualquier democracia representativa. No importa qué presidente llegue a estar en la cabeza de un Estado. El estallido social no se soluciona por eso, porque el estallido social lo que busca es justamente emerger como multitud, emerger como encuentros. Sí, como micelio. Como micelio. Y pues no ha podido. No, pues, pero ¿tú dónde No ves podido. eso, por ejemplo? ¿Tú dónde ves que todavía sigue el estallido social ahí? En la frustración de lo no realizado. Ok. En la frustración de lo no realizado. Claro, sí. ese es el signo que todavía acontece. Está aconteciendo el acontecimiento. Sí, pues tiene picos, tiene los picos que los aplana el historiador. Pero así no esté en un momento de un pico, hay como en el plano de la inmanencia, justamente, un fluido que todavía está buscando realizarse por completo. Pero digamos que, aunque estas cosas yo siento que de todas maneras pasan a un nivel medio místico, yo sí creo, porque sí creo que hay como una especie de fluido o de este éter del que se hablaba en el siglo XVIII, que está como buscando los cuerpos en los que se pueda
manifestar en su potencialidad completa. Sí siento que igual es como algo que pasa ahí, pero no se va a manifestar él solito. O sea, sí hay algo como de agencia que se nos pide a nosotros para que estas cosas puedan terminar de realizarse. Yo realmente no sé si se puedan realizar o no. No tengo ni idea. Pero creo que de todas maneras, pues una forma de vivir una buena vida es buscar esa realización del micelio. Es que yo creo que, pues, o sea, por eso es que traigo esos fragmentos. Yo creo que para coger el acontecimiento, pues toca un poco transformar la subjetividad, ¿cierto? Entonces, pues mi propuesta es la de hacerse un cuerpo virtual. Sí. Sí. Entonces, por eso les traje es que hoy estamos en un centro cultural, artístico. Entonces yo me dije, ¿no? No sabemos. Por molestar. Está en full de venir. Sí. Pero pues tiene una beca de artes, tiene ¿no? una beca, pero el proyecto tiene Ah, una el proyecto. beca, no el espacio. El espacio no. El espacio no. El Bueno. espacio se beneficia de la beca, menos mal. Entonces me pifié. No, pero el espacio pifié se porque- beneficia de la beca y se transforma por eso, pero pues... Sí. Pero O sea, digamos que esto no es arte. esto sí es arte. Este es mi ser. Ayuda a crear el micelio, es como un sustrato, ¿sabes? Es un sustrato. Entonces yo traje algo de la historia del arte Eso. latinoamericano. La expresión neoconcreto, no sé si conocen el arte neoconcreto, Ligia Clark, Helio Itisica, sí, esa gente, Ferreira Goulart. ¿Sí? No, pues tú sí. No han visto, no han visto los bichos de Ligia. Uy, son espectaculares los bichos, ¿no? Que son como, ¿cómo describirían un bicho? ¿Cómo describes un bicho? Yo digo, es un origami de metal. O sea, justamente es como una especie de origami que está ahí, ¿cierto? O sea, al principio puede que el bicho esté así, ¿no es cierto? De pronto el bicho está así. Sí, es una planitud. El bicho está así, pero resulta que si uno lo manipula tal, el bicho entonces se transforma como en una escultura. Y uno puede encontrar diferentes configuraciones del bicho. Que bicho, pues es que en portugués les encanta decir bicho para decir animal. La expresión no concreto indica una toma de posición frente al arte no figurativo geométrico. Neoplasticismo, constructivismo, suprematismo, escuela de Ulm. Y particularmente frente al arte concreto llevaba una peligrosa exacerbación racionalista. O sea, cuando ellos estaban diciendo neoconcreto, no era que quisieran ser otra vez concretos, sino que estaban contra el concretismo. Raros, ¿no? Gente, bueno. Reduciéndose a un cuerpo objetivo en un espacio objetivo, el artista concreto racionalista, con sus cuadros, solo aspira de sí mismo y del espectador una reacción de estímulo y reflejo. Habla al ojo como instrumento y no al ojo como modo humano de detener el mundo y de darse a él. Habla al ojo máquina y no al ojo cuerpo. Entonces, claro, por ejemplo, cuando yo, bueno, esto es de Ferreira Goulart y pues todos sus compinches, Manifiesto Neoconcreto. Que estaba diciendo, pues tenemos que construirnos una nueva subjetividad, pues por ejemplo eso, hay que hacerse ojos cuerpo y no ojos máquina. Ahora, se supone que el arte enseña eso, pero a veces como está ya cooptada, ¿no? Cooptado. Y hay como, pues, que no sé por qué, bueno, no, sí, mentiras. Esto se separa un poco de lo fluido, pero tal vez no. Pero hay una poeta en estos días me dijo algo que me quedó sonando un resto y que sí me hizo pensar como en este problema de lo fluido también. Y es que ahora el arte está mucho más preocupado por la forma que por el tema. Y Ese es sí, el ojo máquina, ¿ves?
Sí, la forma, exacto. Y entonces como que hay una pérdida o algo así, o como una ausencia del tema, del problema de los temas en la producción del arte contemporáneo, y no solo de las artes visuales, o sea, de las artes literarias, de las artes musicales, etcétera. Y que el arte, digamos, siempre ha sido, o pues creemos que siempre ha sido como una suerte de herramienta del humano para entender unos grandes temas, unos temas que son muy inmanentes a la vida y al existir y al espíritu y a la idea de estar en el mundo, y que esa como conexión con esos grandes temas la hemos ido perdiendo porque estamos muy enfocados en el problema de la forma y en revolucionar la forma, y pensamos que revolucionando la forma estamos revolucionando los temas. Y resulta que lo que pasa es que nos olvidamos de los temas, y no, Pero eso es porque hay no recordé dicotomía eso. entre forma y tema. ¿Por qué se vuelve también una dicotomía? Eso es una buena pregunta, yo no sé muy bien. Yo no sé, pues creo que porque uno se engolosina mucho con la forma, y además como que pensar formas, uno tal vez siente que pensando formas nuevas o destruyendo formas pasadas está permitiendo la emergencia de alguna novedad, y finalmente nada emerge, solo con la forma. Pero bueno, el micelio. ¿Cuál sería la forma del micelio? ¿Cómo manifestar el micelio? ¿Cómo convocar el micelio? Bueno, ese es un tema, sí. Ese es un tema. ¿Cómo se convoca? Por eso yo digo, toca hacerse un cuerpo virtual. Vuelvo. Sí, yo insisto. Y para eso, entonces, este concepto de cuerpo, territorio, tierra me gusta mucho. El cuerpo que se abraza con el territorio tierra, el cual implica un lugar significado e histórico, donde habita la memoria larga de los pueblos, un territorio de recuperación por la expropiación colonial, la usurpación de modelos organizativos impropios, su imposición mercantilista de propiedad privada, remitido a ser parte del Estado-nación colonial, pero en defensa también ante el auge del neoliberalismo, a través de las transnacionales extractivas como otra nueva forma de despojo, saqueo y amenaza de la vida de los pueblos. Esto es de Lorena Cabnal, una entrevista que le hace Francesca Gargallo en Feminismos desde Avia Yala, que es como, bueno, no sé, a mí me gusta ese concepto de territorio, cuerpo, tierra, como, ese es el micelio también, ¿no? O sea, no es como nosotros pensamos el territorio como el lugar donde un Estado opera, o sea, es el lugar donde un Estado hace terror, ¿no es cierto? Territorio, terror. El lugar del terror, ¿cierto? Es el lugar del terror para nosotros. Pero no sé, para la gente indígena, Lorena Cabnal es una indígena guatemalteca. Para ellos, pues el territorio, bueno, esa sería la traducción. No lo traduce bien porque, pues, exacto. Para ellos es lo que posibilita la vida, ¿cierto? Entonces, pues ahorita que estuvimos en Me Too con estas chicas, Carlos, un amigo allá de Me Too, que habla tucano, nos decía, mire, profe, es que antes aquí estaban los metales. Cada uno pensaba, pues ya, o sea, claro, el Estado saquea, pues teóricamente exacto, el Estado puede hacer terror en el territorio y saquear los metales, porque son suyos. Los metales que están debajo son del Estado. Pero él no estaba reivindicando que los metales se los sacan y que entonces ¿dónde están las regalías? Él estaba diciendo, los metales para nosotros eran el indicador de los lugares sagrados. Y debajo de todos los lugares sagrados hay metales. ¿Por qué? Porque los metales sirven para que todo el baupés se comunique. O sea, es como si es el micelio. Sí, debajo tienen esa red que es de metales.
Y entonces el payé, el sabedor, pues puede comunicar a todo el baupés, ¿cierto? O podía, porque pues ahora resulta que los metales están acá, que nos sirve es que para comunicarnos a nosotros, pero entonces Carlos estaba, ¿cómo se dice? Triste, muy triste. Ya no nos puede comunicar ni siquiera el payé. Ya el sabedor no sabe cómo comunicarnos. O sea, el territorio está roto y cómo carajos se remienda eso. Fíjense, no es con regalías. Sí. Pues es que en eso ¿cuáles eran los tres? Territorio, cuerpo, territorio, tierra. Exacto. Pues ahí si uno logra como asociar los tres, pues se puede entender como la utilidad de lo fluido, ¿no? De cómo fluye el cuerpo en territorio y el territorio en tierra, en cuerpo, en territorio, en tierra. Es como la comunicación de los cuerpos humanos y no humanos, de la materia vibrante, de ese fluido inmanente del estar vivo y de una pues nueva forma de resistencia que no pasa por los pajaritos. Y pues, ¿qué hacemos con el tema de que sacaron los metales y ya los sabedores no encuentran la forma de comunicación entre los territorios? Porque es que yo sí creo que existe la potencialidad como de reconfigurar, pues, o sea, mejor que no saquen los metales, obviamente, pero una vez sacados, nosotros como cuerpos que se agencian en un esfuerzo imaginativo de la materia, pues podemos reconfigurar esas redes de conexión, reinventarlas desde otro lado, ¿no? Rehacerlas. Y pues eso pasa de nuevo pues, por ser cuerpo-territorio, que fluye. En el fluir. Fíjense, este es un texto de Sueli Rolnik que se llama Cómo hacernos un cuerpo, que es mi último texto. O sea, yo insisto. O sea, y es para hacerse un cuerpo virtual. Cansona, claro. Sí, también. Piensa y verán. O sea, se van a dar cuenta. Por ahí va la clave. No sé en qué nota lo debería leer. Como en nota de gato, a mí siempre me hace pensar. ¿Nota de gato? En gatos, sí. Ok. Por ahí. ¡Ay, Amazonía! ¡Ay, Amazonia! ¡Hay un río llamado Río 2! No, eso no funciona. No funciona. Jamás no funciona. ¿Yo lo puedo leer? Ah, sí, dale. En Amazonía hay un río llamado Río 12, Río Dulce. Doce debe ser, ¿no? No. 12. Claro, sí, pero en portugués no es la C. No. Ok. Río 12. Río italiano. Río Dulce. Un río enorme como lo son los ríos amazónicos y en una de sus orillas vive una comunidad indígena. Como bien se sabe, las comunidades indígenas tienen una relación de conversación continua con los ríos y los demás elementos de la biosfera que hace parte de la construcción de su modo de existir. En esta región hay una poderosísima minera llamada Valle de Río 12 que pertenecía al Estado y hace un tiempo fue privatizada. Esta empresa minera contaminó tanto el río que no solo estaban sus aguas contaminadas, sino que parecía haberse secado por completo. ¿Viste los fluidos que tú decías que se secan? Si solo mirábamos la situación con nuestra percepción, hubiéramos dicho que el río estaba muerto. Pero 2 años más tarde, los habitantes de esa comunidad indígena descubrieron que el río había encontrado una manera de seguir muy fuerte y muy limpio bajo la tierra. ¿Qué pasa ahí? El río, cuando es afectado por las fuerzas del abuso por parte de la minera y se seca,
no va a ser como nosotros en una situación similar. Nuestra parte sujeto piensa, estoy destruida, ¿qué voy a hacer? No puedo vivir de otra manera. ¿Qué van a decir de mí? No soy más nada, no pertenezco más a nada, no lograré más existir. Es la muerte, es el fin. O proyectamos la causa de nuestro malestar en el otro. Mira lo que hicieron. Lo demonizamos furiosamente. Nos quedamos con abajo Lula, abajo Dilma. Abajo Petro. No. El río, él, no tiene sujeto. Cuando la vida se encuentra amenazada, cuando el río siente los efectos de esas fuerzas destructivas en su vitalidad, inmediatamente inventa su manera de seguir bajo otra forma, transfigurándose, creando otro lugar de otra manera. El río cumple así el destino de la vida, que en su esencia es un proceso continuo de transfiguración para seguir perseverando. Es esa fuerza de perseveración que define la vida, lo que Spinoza llama conatus. Sí, exactamente. O sea, dejen de ser sujetos. O todo lo demás. O todo lo demás. Exacto. Sí, el hijo de puta conatus. Muy bien. Entonces sí, el fluir, esta idea de los fluidos, o sea, yo creo que esta idea de los fluidos es finalmente como un llamado a la conexión, a otras formas de conexión o a las mismas formas de conexión, pero en todo caso a no perder la conexión. Como pues esto se acabó con Spinoza, también hablemos como del cuerpo afectivo, de ese coso que Spinoza llamaba el cuerpo afectivo, que son todos los cuerpos, o sea, no son cuerpos humanos. Esto también es un cuerpo afectivo en el momento en que yo, la tinta y yo lo transformamos y él me transforma porque me devuelve mis palabras y me las devuelve de otra manera y yo las entiendo de otra forma gracias a que existe el papel como cuerpo afectivo que se conecta conmigo en el fluir de la materia. Entonces, los cuerpos afectivos, en los cuerpos afectivos no hay sujetos y objetos, justamente, no, sino cuerpos en relación unos con otros. Y esa relación existe para que cada cuerpo actúe su propio poder y en el encuentro con el otro cuerpo ese poder pues se potencie, ojalá pues a su máxima potencia, para, digamos que lo que dice Spinoza es que es para manifestar su estado de alegría, de joy, la felicidad. Entonces, digamos que la conexión de los cuerpos, el fluir de los cuerpos de unos a otros, el fluir de los átomos entre un cuerpo y otro, aumenta la potencia de la vida de todos los cuerpos que entran en relación, ¿no? Y pues ese es el poder de los fluidos. Magnífico. Sí, okay. A mí me encanta. Sí. Creo que mi terapeuta me habló del doble cuántico. A ver, resulta que en cuántica una partícula puede estar enlazada con otra, así estén a miles de millones de años luz, ¿cierto? Entonces hay un enlazamiento cuántico. Pero claro, eso significa que, pues si eso está a miles de millones de años luz de distancia, pues mientras yo llego allá, pues habrían pasado pues miles de millones de años luz, o sea, miles de millones de años, ¿sí o no? Pero en el entrelazamiento cuántico podría no. decir desde Que en el entrelazamiento cuántico pues no pasan los miles de millones de años luz, sino que sucede de manera simultánea a pesar de la distancia, cualquier modificación. Claro, simultánea, pero ¿en qué concepción de espacio-tiempo? En otra. En otra que no es la que nosotros entendemos. Por eso, o sea que en realidad esa partícula que está a miles de millones de años luz,
pues no sabemos si está en el futuro o en el pasado. O sea, simultáneo, pero al mismo tiempo tampoco podría ir yo inmediatamente, o sea, pues está muy lejos. O sea, Sí. ni siquiera la puedo ver. O sea, si yo viera algo, estaría a miles de millones de años luz en el pasado. ¿Sí o no? Como las estrellas. Las estrellas que vemos no están ahí, ¿o sí? Pero si estás pensando de un modo lineal la historia. Ah, claro, claro. Si la pienso de otro modo, entonces sí están. Bueno, eso. Entonces, eso es lo que ella dice, que es como que uno podría pensar a partir de ahí un cuerpo virtual. Sí, como está nuestro cuerpo en este espacio-tiempo con la forma lineal de la historia, pero podría pensarse otro cuerpo que está afuera. Eso lo llama Deleuze como el ayón, el tiempo ayón, que no es el tiempo cronológico, ¿cierto? Es un tiempo que está, perpetuamente está, no está, no está, ¿cómo se dice? No se está sucediendo se dice en español. Sucediendo. Exacto, sino que es un tiempo que está ahí. Que está ahí. Pues es que como que esa es otra especulación a la que yo le quería meter el diente con lo del fluido, pero no me alcanzó el tiempo y tal vez no el cerebro. O sea, como que no sé. no, pero tengo como esa intuición de que hay algo como pues con algunas cosas de la física cuántica que podrían ser como de mucha, o sea, que podrían tener mucho sentido. Primero como con esta idea como del fluido como sustancia, como éter, que está ahí, que se parece como a este tiempo iónico. Y, y con la idea como de la posibilidad de la transformación de la realidad o como del evento que sí sucede y que si no sucede, o sea, como por ejemplo, si el evento del estallido social no ha terminado su manifestación completa en una transformación X o Y o en una emergencia del micelio, no quiere decir que no esté sucediendo esa transformación, ¿no? En el campo de la sustancia, en el campo de lo fluido, o que no haya sucedido en una especie de manifestación material que no es la que nosotros vivimos. Entonces, como que esa idea de la cuántica, de las manifestaciones materiales que coexisten, que es como esto de la teoría de las cuerdas, que son cosas como súper, o sea, a mí me parece muy fascinante, pero todavía como que pero todo eso tiene como un potencial del fluido muy chévere de pensar y como que es un lugar de especulación súper provechoso. A nivel atómico, ¿no? Porque es que todo esto que hablamos y incluso el cuerpo virtual, si todo lo transformamos como a la interacción atómica de la materia y como a la vibrancia, ¿no? Pues el potencial para transformarlo todo se vuelve gigantesco, ¿no? Por los asemblajes, pues como por el juego con los asemblajes que uno puede empezar a realizar. Claro. Y entonces como que sí digamos eso, porque todos estos como, todas estas ideas como súper filosóficas pues son delis, pero si uno las traduce como gracias como a los lenguajes de la física cuántica a problemas como realmente materiales, pues aparece como un campo de acción muy gigantesco, por lo menos para el pensamiento. Sí, eso me gusta, o sea, no, las cosas no están determinadas. No están, o sea, yo sé que esto parece una mesa, pero por ahí que yo no sé.
hay átomos que la atraviesan, o sea, que están aquí y acá al mismo tiempo. Sí, eso Sí, sí. sí, exacto. No, yo los veo, pero están. Sí, se están moviendo. Y están moviendo. Digamos, esto es un sólido, pero no es sólido. Eso. Entonces, pues todo está listo para transformarse de maneras como muy inesperadas. ¿Tú cómo te Ya. llamas? Gabriela, ¿tú tomaste notas? Sí. ¿Tú qué nota le lanzarías a qué persona? A ti te lanzaría que la voz de las mujeres ha bajado 30 megahertz. Para que no lo olvides. Bueno. Ok. Pero entonces no le caigo mal a la gente. Porque lo que importa son tus átomos. Lo que importa son mis átomos. Pero entonces, ¿cómo convences tus átomos que se transformen para volverte fluida? ¿Tenemos esa capacidad? Sí. Sí. ¿No? No sé, eso es como otro nivel de psicomagia. Pero, Como pues, fisicomagia. sí se puede. Volvernos micelio, empezar a disolvernos hasta que dejemos de existir. No. A ver, ¿cómo le puedo explicar? Ok, claro. Tú eres esa constitución de átomos que está ahí, dices tú, ¿cierto? No, es una pregunta. Exacto. Digamos que fueras esa constitución de átomos que está ahí enfrente mío, ¿sí o no? ¿Eres eso o no? Sí, y a la vez no. Ah, viste, o sea, uno puede dejar de ser eso, o sea, no significa que esos átomos no vayan a estar ahí, sí o no, no importa, o sea, uno puede ser otra cosa, independientemente de los átomos que compongan las cosas, o sea, Y puede experimentar el resto del mundo de otra manera. sí, O sea, también, sí, pero también dejar de ser algo, o sea, dejar de ser. ¿cuál es mi límite? ¿Dónde lo trazo? O sea, ¿por qué lo tengo que trazar acá? De pronto mi límite está más acá. Mi límite está hasta donde llega mi voz. O resulta que, ¿cuándo fue que nos vimos? Ah, sí, el martes pasado. Y desde ese día no volví. Pero significa que entonces mi límite ya estaba, por ejemplo, desde mi casa hasta acá. ¿Sí o no? Pues porque yo estuve acá, pero pues eso está en el pasado, pero el pasado puede estar en alguna parte, ¿sí o no? Entonces es un tema de imaginación. Claro, pero es que la imaginación no necesariamente es algo ficticio. Exacto, no. No. Volver la imaginación realidad. Eso. Es como, ay, ¿por qué no nos cuentas la historia del oído del mundo, Mariquis? Es Sí. espectacular. Que justo me estaban haciendo pensar mucho en eso. Porque Espérate, te paso un micrófono porque para Que que. no, que proyecte la voz con la lata. No, pero es para que por quede el, rico. por la del video. ustedes la conectan con su pregunta, que para mí es muy compleja. Pero no se oye ese micrófono. No, es que no es para amplificar la voz, es para registrarla. Ya, perdón. Todo el mundo, bueno, todo el tiempo pensaba en que en el mundo indígena del Baupés sí hay como una idea de un mundo paralelo, algo así como lo que piensa la física cuántica o la ciencia ficción, todo eso, pero yo o alcanzamos a mirar un poquito ese mundo paralelo como ellos lo conciben a través de una imagen acústica que nos entrega un miembro de la comunidad, ¿no? Entonces hay un grillito que suena. Es un grillo que se siente muy duro en todo momento, o sea, las grabaciones que hicimos dentro de la maloca, en el trasfondo está el grillo del Baupés, de la selva, como si fuera una cascada, que es duro cuando uno pasa por una cascada, es un ruido muy persistente y que hay que elevar la voz porque si no, no se te oye. Pues ese grillo tiene esa potencia y es día y noche, es el telón acústico de la selva. Entonces, me dio por preguntarle a Luis, que es un miembro de la comunidad, cómo se dice ese bichito, que para mí es el grillo, en su lengua, que creo que era o el tucano o el caco, el tucano. Y me lo dijo y no recuerdo cómo se pronuncia, pero de paso él me dijo, pero profe, eso no es un grillo. Sí, es un grillo, ya sabemos que es un insecto, pero es que eso es el oído del mundo. Entonces empezamos a conversar y me cuenta que ese oído del mundo
o el sonido del grillo es un recordatorio de que hay un mundo paralelo que nos escucha permanentemente. Y conectando con lo que acaban de decir, me imagino que ellos sí tienen una conciencia de un mundo paralelo, pero no es como la pinta la ciencia ficción. El mundo paralelo es el reverso de la superficie. Siento que el grillito que está pegado a la tierra, de donde sale ese sonido tan duro, es un recordatorio que del reverso de la tierra están la continuación de los ríos, que ahora se vuelven subterráneos, el micelio, que es la parte oculta de lo que se ve por fuera, que es la seta, pero también las serpientes que transitan y se ocultan constantemente, salen y entran de esa superficie. ¿Qué más? Las raíces de los árboles, ¿no? Y que todo eso nos está oyendo constantemente. Ese es el oído del otro mundo, que es el reverso del nuestro, ¿no? Algo así empiezo yo a entender a partir de esta conversación, conectándolo con el comentario de Luis. Entonces, quizás no es una cosa tan fantástica como la pinta nuestra ciencia ficción, pero sí tiene una conciencia de que hay un mundo no visible que funciona de manera paralela al nuestro. Claro, es tremendo porque se oye. Entonces, no, pero no es una voz, es un oído, un recordatorio de que todo eso nos está escuchando. Y que nos manda cosas, ¿no? Nos manda agua porque la saca de vez en cuando para afuera, nos manda hongos, nos manda plantas que son también mágicas y que nos comunican con ese otro reverso. Ahora, ¿cómo conectas con la pregunta? ¿Quieres que lo conecte? Sí. Pues pienso esto, ¿no? Es como si uno va y oye a Luis del Baupés y entonces uno le pregunta eso que suena cri cri, ¿qué es? Y él dice es el oído del mundo y en tucano se dice bla bla y entonces uno escribe no, bla bla no, pues, perdón, se dice tal cosa y entonces uno escribe grillo, entonces él dice no, profe, eso no es grillo, eso es el oído del mundo. Claro, uno puede ser torpe y pensar que es una metáfora. Ya, es una metáfora a partir del grillo, o sea, como pues nosotros pensamos que cuando dicen devenir, no dicen devenir jaguar, no dicen, cuando dicen hombre jaguar o yo qué sé, eso es una metáfora. Así lo pensamos nosotros, que nos enseñaron que los mitos de esa gente pues son metaforitas. Pues yo creo que está operando otra cosa, es como, para nosotros el significante primario, ¿cierto?, de la palabra grillo, pues es el grillo, es el insecto ortóptero saltador, ¿cierto? Es el grillo. Y eso metaforiza, para nosotros sería una metáfora del oído del mundo, ¿cierto? Entonces esa sería una connotación que tiene esa palabra en tucano. La denotación sería grillo, la connotación sería el oído del mundo. Para ellos no. Para ellos el oído del mundo es el significante primario de esa palabra. Eso es lo real, eso es lo que sí se toca. El grillito es una metáfora, algo así. Esa es una connotación. Pero lo que sí es real, ahora fíjense, no es como para Platón. Para Platón las ideas son lo real, pero están por allá en un más allá, ya más son representaciones de todas las cosas, o sea, esta lata tiene su idea, y esto tiene, la carpeta tiene una idea de carpeta, y todo así. No, aquí no es así. Aquí es como, primero son un recorte diferente de lo real al nuestro, si es otro recorte, pero además están acá. No están por allá en un hiperuranio, las ideas no. Sí, sino que simplemente no es el recorte que haríamos nosotros occidentales, es otro. Entonces, claro, alguien muy occidentalmente y positivistamente puede decir, es imaginación, es una ficción del indígena. No, de facto el oído del mundo está ahí. Es que el indígena lo ve, lo toca, lo siente. Lo que pasa es que pues no se recorta como para nosotros. Entonces, sí, para nosotros hay una lata, hay un grillo, hay una mesa. Para ellos hay un oído del mundo. No sé si me explico. Entonces es como esa operación que le estaba proponiendo es ¿por qué te recortas como sujeto? Esa es tu ficción. Es como esto, como esta cosa, ¿no? Esto pues es una interfaz, ¿sí o no?
Digo, ah, qué bonito, voy a mirar mi correo, no sé qué. Pero fíjense que no es eso, o sea, pues por dentro hay como unos circuitos, ¿sí o no? Que se mueve electricidad, que no sé qué. Eso no está ahí, o sea, es una imaginación. O también, yo podría decir, ay, me mandaron un audio. A ver, Camilo Alejandro, mi estudiante, me mandó un audio. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por entendernos. Ya, que es que no me ha entregado la tesis. Y que necesita tiempo. ¿Está ahí la voz de Camilo y Mariana o no? O sea, el positivismo nos dice que no, pero ¿cómo que no? O sea, yo la estoy oyendo y está vibrando. O sea, fíjense, hay como una especie de control que ejercen una cierta filosofía, una cierta ciencia sobre cómo debemos entender el mundo y hacer estos recortes. Pero nadie dijo que tenga que ser así. Claro, hay unas instituciones de saber poder, como diría Foucault, que nos dicen, no, si tú imaginas el mundo como Luis, estás loco. Pero yo voy al Baupés, veo a Luis y digo, pues ese tipo no está loco, mano, o sea, está más sano que yo. Entonces, en realidad son unas instituciones de saber poder que me dicen cómo tengo que entender el mundo, hacerle los recortes posibles, pues yo puedo hacer los que se me dé la gana. Y no deja de ser ni más real, ni más ficticio, ni no, porque siempre estoy haciendo recortes diferentes del mundo todo el tiempo. Lo que pasa es que en nuestra sociedad pues nos dijeron, no, son estos. Pero podemos hacer otros. Por eso decía, creo que para constituir micelio, pues sí toca una operación de radical reconfiguración de esos recortes. Entonces, de pensar de nuevo las subjetividades o incluso el mismo concepto de subjetividad, ¿cierto? Que es un sujeto, ¿por qué no dejamos de ser sujetos? Ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque pienso que mi límite está acá. Cuando yo estoy conectada de todas maneras con todo lo demás. Y hay como hay como una real comunicación de la materia que por estos recortes que nos enseñaron, pues no estamos como attuned, como en sincronía, en sintonía con esos fluidos que nos conectan con todo, pero en nuestra conexión con lo otro, con los otros cuerpos afectivos, está la potencia de reencontrar esas no límites del sujeto, de reconfigurarnos como red que pues diferenciada, pero no individualista. Y se puede, o sea, yo creo que sí se puede. Hay como un esfuerzo fuerte conceptual, físico, de la imaginación, del devenir, del afectivo, de todo que hay que hacer, pero estamos en la capacidad de hacerlo. Estamos en la capacidad de hacerlo y eso pasa justamente como por simplemente decir como estos recortes que me enseñaron, pues no son inequívocos, ni únicos, ni mejores, ni hay que salirse de la linealidad del progreso, hay que salirse. El individualismo sí es un recorte picho. Ay, pues repicho, marica. Ay, hueputa. Ay.